a los ojos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric. Y nuestra siguiente invitada es María Elvira Zúñiga, la primera mujer en recibir el Premio Nacional del Colegio de Ingenieros. Bienvenida y felicitaciones, María Elvira. Ya, muchas gracias, Paula. Gracias. Bueno, María Elvira es profesora de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Católica Valparaíso, directora también del Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables y es doctora también en Ingeniería Química, así que con mucho mérito académico. La primera pregunta, María Elvira, es ¿cómo se explica que desde el año 92 en que se creó este premio seas la primera mujer en recibirlo, habiendo tantas ingenieras destacadas como tú en nuestro país? Sin duda que han habido mujeres destacadas. A lo mejor no postularon. Las mujeres en cargo directivo, en cargo ya en las cuales se empieza a nombrar, por ejemplo, a nivel de universidad, que sean académicos, profesores titulares, son el 20% en temáticas de la ingeniería y de la ciencia, a pesar de que entran prácticamente iguales hombres y mujeres. Claro. Ahí. Sí. Yo pienso que un poco eso tiene que ver con la menor cantidad de mujeres que están en cargos directivos, por decirlo de alguna manera. No ha tocado de que ese porcentaje que es más pequeño no lo hayan considerado. Pero no es solamente el colegio de ingenieros. ¿Ah? No, claro, en general, sobre todo en las carreras masculinizadas como justamente son las ingenierías, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Tú sabes que estuve mirando porque me lo han preguntado mucho y yo, bueno, pero a mí me tincaba que pasaba algo lo mismo, por ejemplo, con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, que corresponde al área de las ingenierías, la medicina, los bioquímicos, pero aplicados. Y desde el año 92, creo que el año 92, eso no estoy muy segura, dan un premio cada 2 años, o sea, son como 15 premios los que han dado y son todos hombres, no hay ni una mujer. Bueno, María Elvira, eso muestra también las brechas que hay, ¿no? Y como decías tú, en las carreras consideradas STEM, de ciencias, matemáticas, tecnología, es donde se aprecian de las mayores brechas de género, ¿no? A pesar de que, como bien decías tú, hay muchas mujeres entrando a estudiar ingeniería, muchas más que antes, pero en el fondo mientras la pirámide se va haciendo más delgada hay menos mujeres. ¿Qué piensas tú que se puede hacer para que haya más mujeres, no solo digamos, en la base de una profesión como la ingeniería, sino que también lleguen a las más altas responsabilidades, como ha sido tu caso? Yo creo que ya se está haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi generación, toda la carga, digamos, de la casa, las tareas rutinarias o la misma maternidad, se cargaba mucho más a las mujeres. Pero hoy en día yo siento que los más jóvenes, las nuevas parejas que existen, comparten más las tareas. O sea, el hombre se preocupa más de la casa, también son papás que están más preocupados de los bebés, de las guaguitas que nacen, mucho más que antes, y esto se ha ido equiparando. Así que yo siento que ese es un trabajo que ya está avanzado. El otro trabajo que probablemente debe, bueno, la corresponsabilidad en tareas familiares es un tema, pero yo creo que se ha avanzado. El otro que no se ha avanzado tanto, y yo pienso, es lo que te decía recién, con cómo las mujeres llegan a cargos más altos. En el caso de la universidad, yo todavía trabajo en la universidad, soy académica de la universidad, además de dirigir el Centro CREAS. En el área nuestra, más o menos se titulan mitad y mitad. Entran a magíster, mitad y mitad. Entran a doctorado, más hombres que mujeres. Pero la diferencia se va haciendo en la medida que van ascendiendo en su categoría de profesor. Claro. Llegando a un 20% después que entraron, incluso en algunos casos entran más mujeres que hombres. Yo creo que en mi carrera, que es una ingeniería civil, pero en procesos biológicos, es más atractiva para los hombres que, por ejemplo, que las tecnologías digitales. En ese sentido, María Elvira, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con políticas como la acción afirmativa, las cuotas, de manera de digamos, hacer este cambio cultural un poquito más rápido? Como un aceleramiento. Sí. O sea, no es algo que debería permanecer siempre. Claro, transitoria. Sí, bueno, hay en el caso de la NID, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio tiene una política de género que es bien interesante, que hay que leerla, porque hay datos, no solamente en el área de la ciencia y de la ingeniería, sino que en todas las áreas OCDE, son las que tratan, y lo toman como un tema también social.
este hecho de que se requiere acelerar la incorporación de la mujer en distintos cargos. Y ese estudio muestra de que es necesario el aceleramiento en los próximos años. Es una política a 2030. Eso no significa que permanentemente, porque si una mujer va a postular un cargo y un hombre están en iguales condiciones en elegir la mujer, es injusto para el hombre, pero así injusto que a la mujer no se le haya dado esa posibilidad. Claro. Tampoco era justo que nosotros, la primera vez que votamos las mujeres en este país, creo que en el año 52, claro. 52. Sí. Nos aprobaron como en 34 y además eran re pocas las que votaban, porque también había muchas mujeres que no sabían ni leer ni escribir. Bueno, claro, y antes tampoco las mujeres podían estudiar en la universidad, tampoco ni ser ingenieras o periodistas. No. Sí. ¿Qué papel juega en esto, o has visto tú en tu carrera, María Elvira, de los estereotipos de género? Esta idea de que las mujeres son buenas para ciertas profesiones, son, digamos, relacionadas con el estereotipo tradicional, y los hombres son buenos para otras. Porque, por ejemplo, la ingeniería es uno de los típicos casos, ¿no? De que los hombres son buenos para la matemática, entre comillas, las mujeres no, son buenas para las humanidades. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esos estereotipos vienen desde más chicos, fíjate, tengo la sensación. A veces, si yo tuviera que dar un mensaje, me han dicho, ¿cómo quieres inspirar a las niñas? Yo quisiera inspirar a las mamás jóvenes que tienen niñas pequeñas. ¿Ah? De que no le digan que no es buena para las matemáticas, o que les hagan juegos más racionales, que no solamente esperen que el hijo esté en una carrera y en un cargo muy grande, sino que también lo esperen de las niñas, de que sean imparciales en temas de género en la educación, estimular, en el caso de las matemáticas, yo creo que hay muchas mamás que no le estimulan las matemáticas a los niños. ¿Ah? También hay muchas que estimulan el arte, y las mujeres tienen un aspecto artístico. Y yo siempre me voy como a esa parte, porque si tú entiendes o eres buena para algo, o te acostumbran o te enseñan a racionalizar algo, ya desde pequeño, en la medida que tú lo aprendes, lo entiendes, te gusta, empiezas a curiosear, y después te empiezas a motivar y a estimular y empiezas a crear en base a ese conocimiento. Yo creo en un pequeño proceso. Es imposible que a alguien que nunca ha hecho ni siquiera un juego matemático, lo pongas a hacer algo matemático. Claro. O alguien que nunca hizo un trazo de un dibujo artístico, lo hace y lo va a hacer así. Sí, en ese sentido recuerdo un estudio que mostraba que incluso los profesores o las profesoras, en respecto de la enseñanza de la matemática, por ejemplo, trataban distinto, tenían distinta expectativa de los niños y de las niñas, y al final se transformaba como una profecía autocumplida, ¿no? Como de que las niñas no tenían no tenían la misma habilidad para la matemática, entonces las estimulaban menos o les exigían menos. Puede ser. Yo terminé en un colegio de mujeres y además era muy buena para las matemáticas, así que era casi imposible. Sí. Yo tenía otro tipo de cosas que tenía que ver con la conducta, pero en esos aspectos no. Sí. Además éramos todas mujeres, pero yo soy una convencida, yo tengo muy buena comunicación por las redes sociales con prácticamente todas mis compañeras de colegio, de los dos cursos, o sea, de mi edad. Soy una convencida de que muchas de ellas pudieron haber dicho, porque en su medio, o porque no les gustaba, o porque estaban haciendo otro tipo de actividades, que no les gustaban las matemáticas. Y pasados los años tú las ves que piensan rápido, calculan rápido, se meten en los negocios, hacen contabilidad mental, o sea, esa cuestión como que no funciona, o sea, simplemente tiene que ver, como te decía yo, con el hábito, con el gusto, con que te enseñen a pensar de una manera más racional, pensando en esta parte. Sí. Ahora, esto es para todas las áreas. Sí, por supuesto. Para el arte, la estética, todo. María Elvira, tú en tu campo de trabajo has desarrollado investigación aplicada, y estaba leyendo un poco tus declaraciones y has hablado del tema de lo importante que es crear estos espacios donde haya unión entre la ciencia, la empresa, la academia. Y a veces en ciencia o en la academia está este debate entre la ciencia base o la ciencia aplicada, ¿no? Como si fueran binarios irreconciliables, como que fueran distintos, y que fuera muy importante la ciencia base más que la aplicada. ¿Cómo ves tú ese desafío? Yo creo que es un proceso. No puede haber ciencia aplicada si no hay ciencia base. Primero debe haber ciencia. Después que tú tienes un conocimiento,
tienes que pensar cómo lo aplico, cómo lo uso, la andas mirando a dónde le saco partido, una cosa así. Después que lo aplicas, lo transfieres. Lo transfieres a alguien que lo vaya a usar, porque normalmente los que hacemos ciencia no estamos metidos en el negocio. O sea, yo dirijo un centro que hace prototipos alimentarios, pero no vendemos alimentos. Le hacemos a las empresas, a los emprendedores, al que los vende, al que los produce. Entonces, así parte. Primero está la ciencia, el conocimiento. El conocimiento le vas buscando en qué lo aplicas. O sea, es necesaria la ciencia, si no hay, no haber aplicado. No digo que todo el conocimiento se vaya a aplicar ahora, pero se puede aplicar después, claro, o lo puedes encontrar. Y después lo transfieres. Por ejemplo, en el centro CREA que yo dirijo, nosotros nos fuimos a la transferencia, al conocimiento aplicado, a transferirlo. Y eso es lo que hicimos distinto, que nos hizo más reconocido, sí, o que nos haya posicionado más. Hay debates o diferencias, especialmente por el financiamiento, ¿no? De que a veces se privilegia como el financiamiento a la investigación aplicada porque sería como más práctica y se deja de lado la investigación base, cuya aplicación no es tan evidente, digamos, en un primer momento, aunque obviamente después esas grandes investigaciones pueden dar origen digamos, a aplicaciones de las más increíbles del mundo. En ese sentido, ¿cómo ves tú el financiamiento de ambas ciencias en nuestro país y cómo te parece que debiera ser en el futuro? Desde el punto de vista de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, del área de la ciencia, no veo tanto privilegio, honestamente. A pesar de que en los últimos tiempos se habla de una ciencia que sirva a la sociedad. Sí. No una ciencia porque sí. Pero pienso que a lo mejor hay una tendencia hacia ese lado. Con respecto a los proyectos aplicados, lo que tiene que ver con el fomento productivo, que es la Corfo, son todos aplicados, eso sin duda, porque a los que le dan el financiamiento es al sector productivo, el fomento productivo. Y tú haces investigación para fomento productivo. Y mi experiencia con los proyectos internacionales, generalmente, por ejemplo, programas europeos, te piden pymes, MIPYMES, pequeñas empresas que participen en el proyecto. Por lo tanto, te están exigiendo de alguna manera de que sea aplicado. Pero los fondos son tan grandes que te da para hacer ciencia, para encontrar conocimiento. Y parte de ese puede llegar a aterrizar a nivel de un emprendedor, una MIPYME, una pyme. Sí. ¿Qué pasa con unir, como dices tú, estos proyectos científicos a empresas y cómo escalarlo? Porque se discute mucho hoy día pensando en una política nacional, pensando en la convención constitucional, pensando en el futuro de Chile, cómo ir uniendo, en el fondo, que se vayan las empresas también invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías, beneficiándose de lo que los científicos o la academia están haciendo, también pensando en darle aplicaciones de cara a los grandes desafíos que tenemos como el cambio climático, la descarbonización, en fin, todos los desafíos pendientes de Chile. ¿Ves posible escalar esto que haces tú en tu centro también, de unir ciencia con empresa? Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Se puede escalar eso? ¿Se puede crear un...? O sea, lo que nosotros trabajamos a escala piloto, ¿no? Escalar en el aspecto digamos, de conceptual, como dices tú, sin duda. Nosotros transferimos al sector productivo lo que ellos nos piden que hagamos, de alguna manera, o viene una conversación. O el problema que ellos tienen, nosotros buscamos una solución tecnológica y tratamos de que sirva para ellos. Es una mirada totalmente distinta a la académico. La mirada está en que esta persona, digamos, use la solución. O venda un producto, si un producto alimenticio, un prototipo, lo venda, que tú vayas al supermercado lo veas, o vayas a la farmacia lo veas, de que tú vayas a su empresa y veas que están aplicando tu tecnología durante el proceso. Esa es la mirada donde termina para un centro CREAS. La mirada académica es desarrollar nuevas tecnologías, ojalá que sean aplicadas, pero no te comprometes tanto con el negocio que implica eso, o sea, cómo aterriza eso en la sociedad, en el mundo real. Esas son las dos miradas. Y yo creo que las dos son necesarias también. Así que no podría decir de que, como dices tú, de que no se puede escalar. Se puede escalar,
Lo que pasa es que hay que dedicarse a escalar para hacerlo. Tú tienes que tener un compromiso en el escalamiento. Y si estás haciendo miles de cosas desde el punto de vista de la academia, es muy difícil a menos que tú te concentres a través de un centro o de un grupo de trabajo o a través de un megaproyecto que sea tremendamente aplicado para comprometerte con el sector productivo o quien lo vaya a usar. ¿Y cuál es el rol del Estado en esto? Tú me preguntaste otra cosa, me preguntaste el rol, es que las empresas iban a invertir y el Estado iba a invertir. No, y sobre todo pensando cuál es el rol que podría tener el Estado, pensando en una política futura que permita ir, no sé, en un Estado más emprendedor, quizás que conecte a la ciencia con las empresas y también con el Estado para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos desarrollos productivos de una manera como más intensiva. El Estado debería invertir más en ciencia. Yo creo que ha estado muy comprometido con el emprendimiento y la innovación en los últimos años, pero no hemos quedado pegados en la ciencia. No sé si por la pandemia, por todas esas cosas, yo creo que está más de decir de que si tú no inviertes en ciencia, no tienes nada que aplicar. Yo partí hablando de la ciencia. Sí, y de hecho creo que el presupuesto del próximo año también se bajó. El presupuesto de ciencia. Sí, bueno, la verdad es que no hemos crecido en eso y no hemos visto un compromiso del Estado por eso. Pero no es solamente, porque tú me preguntabas antes si las empresas podían invertir más, sin duda. Estamos en Chile, tanto el Estado como el sector público, el sector privado, invierten muy poco en ciencia. Son los dos. No es por un lado o por el otro. Yo no sé si es porque somos países que estamos saliendo del subdesarrollo y vamos hacia el desarrollo, por lo menos dentro de Latinoamérica nos destacamos un poco. Tenemos que hacerlo todo de una manera apretada, que no hay que guardar mucho, que no podemos dejar de crecer, no podemos dejar de crecer. Tengo una mirada que un poco es así, pero si no guardamos un poco para mañana, no invertimos un poco para 10 años más o para 20 años más, de repente nos vamos a encontrar de nuevo como dando servicio nomás al final. Sí. Bueno, en el CREAS, este Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables, se dedican a la innovación en alimentos, ¿no? Investigan y desarrollan productos y soluciones en esta materia. Desde ese punto de vista, el cambio climático, por ejemplo, plantea todo un desafío para la alimentación y la agricultura, ¿no? En ese sentido, ¿qué están trabajando ustedes que podría ser interesante e inspirador para el resto de las organizaciones? Nuestro expertise no es tanto en la tierra, estamos en alimentos procesados. Sin embargo, sí trabajamos en lo que es biofertilizantes, biocontroladores a nivel de agricultura, pero simplemente porque estamos concentrados en el proceso, en la producción de estos biocontroladores, biofertilizantes, biopesticidas, etcétera. Y después, todos los procesos que nosotros desarrollamos tienen que tener un concepto sostenible. Vamos hacia la economía circular. En el área de los alimentos hay una enorme oportunidad de trabajar en economía circular, porque hay una pirámide invertida en economía circular que tú lo primero que tienes que hacer, digamos, para estar de acuerdo con el medio ambiente y disminuir los residuos y descartes, que en alimentos son muy grandes a nivel global, un tercio de lo que se produce se bota. Imagínate. Una cifra pero enorme. Entonces, pensemos en el sector productivo. Lo primero que tiene que hacer cuando está produciendo en un proceso alimentario, tiene que disminuir las pérdidas. Después de las pérdidas que tiene, tratar de donarlas a lo mejor para fundación de adultos, si no la pueden consumir los humanos, que sea para alimento animal. Y después viene una etapa que se llama reciclaje, que significa que todas esas pérdidas que ya no pudiste usarlas antes, transformarlas. Y transformarlas en algo que pudiera darle valor. Y es aquí donde está la oportunidad para los alimentos. Porque tú sabes que las cáscaras, las pieles, las semillas, tienen normalmente más compuestos bioactivos que sus pulpas. Y por ejemplo, desechan, claro. Se botan. Sí. En el caso, si tú haces un jugo de uva, la piel tiene 6 veces, la uva es conocida por los antioxidantes, fenólicos, la piel tiene 6 veces más antioxidantes que la pulpa y la semilla 11 veces. Entonces, si tú puedes a partir de eso extraer o de alguna manera aprovechar o transformar esos compuestos para producir un ingrediente alimentario, es una oportunidad. Porque botas menos, sacas valor. Y al final, ya que ya no puedas sacar, bueno, ahí se transforma en energía o se usa compostaje, puedes usar. Pero la idea de la economía circular es reducir las pérdidas.
hacer el proceso y volver casi a lo mismo. Sí. Y nosotros en el área nuestra tenemos una oportunidad, en el área de los alimentos. Exactamente. Bueno, y la economía circular es el tema, ¿no? Hoy día es una innovación, pero luego va a ser un imperativo producir de esa manera. María Elvira Zúñiga, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyente y felicitaciones de nuevo por el Premio Nacional de Ingeniería. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y a ustedes gracias por su audiencia de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Los genios pusimos